Buenos días para todos. Bueno, como ya muchos me conocen, mi nombre es Tabaré. Soy médico del servicio del Cardiocentro y médico de la Asociación Española. Y en esta oportunidad lo primero es agradecer, obviamente, al Servicio Cardiocentro, a sus autoridades que nos han permitido y nos han organizado estas jornadas en la cual vamos a tratar de repasar algunos conceptos de enfermería en el cuidado de los dispositivos implantables. Eh, Esta diapositiva que estamos viendo ahí, obviamente, es una foto de internet tomada, a la cual vamos a pedirle lejanamente autorización al autor para mostrarla, pero acá lo que quiero resaltar es una cosa. Eh, Básicamente lo que vemos ahí es una imagen de un corazón con un marcapaso y unos electrodos. Este es un procedimiento que en la historia del Uruguay tiene mucha importancia. Por allá, por el 2 de febrero de 1960, se realizó el primer implante de un marcapasos, lo cual nos genera a nivel país una historia y digamos, un tanto de experiencia, ¿tá? Que se ha ido acumulando y que se ha ido transmitiendo de generaciones en generaciones. Em, Estos procedimientos tuvieron obviamente un inicio muy quirúrgico. eh, Luego los cardiólogos fueron avanzando en diferentes técnicas y con diferentes materiales, lo cual permitió que se pudieran seguir realizando con menos morbilidad y menos mortalidad. Pero básicamente el hecho sigue siendo el mismo. Es el implante de un electrodo a nivel endocavitario por diferentes medios, disecciones, cirugías, punciones, etcétera. Y eso ha permanecido en el tiempo hasta hace pocos días, en que en esta institución también se logró un implante de un marcapasos que no tiene electrodos, lo cual dentro del nivel mundial, quizás unos años después que en otros países, pero también ya nos posiciona nuevamente como una institución de tecnología avanzada. Respecto al procedimiento clásico, ¿tá? Básicamente lo que tenemos que pensar es que no han habido en la técnica en sí mismo grandes cosas. Sí, lo que sucedió fue que los primeros casos adolecían de problemas, porque habían que tener muchos cuidados. Enfermería no sabía cómo cuidarlos, los médicos no sabíamos cómo cuidarlos. La experiencia en enfermería fue muy importante, porque la enfermería es el primer aviso que nosotros tenemos, o el primer hito que nosotros tenemos, para ver si un procedimiento evoluciona bien o mal. Por lo tanto, creo que ese es el fundamento, ¿tá?, de estas jornadas y es lo más importante que tenemos, que en realidad nosotros no podemos realizar ninguno de estos procedimientos sin la colaboración y sin el trabajo serio y responsable por parte de ustedes. Así que, como siempre, NERS, agradecido al personal que están atentos a todas las cosas que nos van pasando alrededor. Em, ¿Cómo abrimos esta? Bueno, los cuidados de enfermería en dispositivos transcurren, como siempre, en diferentes áreas, como lo dice la diapositiva. En acciones preimplante, en acción en la recepción del paciente, y en donde ahí, obviamente, los cuidados de enfermería pasan por el control de la ficha patronímica, el nombre, la edad, la procedencia, el control del procedimiento, independientemente de si esto es un implante de marcapaso, una exploración de electrodos, etc. Entonces, acá es sumamente importante eso. ¿Por qué? Porque los pacientes con los cuales nosotros trabajamos, ¿tá?, habitualmente no son pacientes jóvenes, pueden a veces tener confusiones, pueden equivocar la fecha, equivocar el día, no haber cumplido con el tratamiento previo, haberse olvidado de tomar la medicación, haber venido en una fecha diferente. Todas esas cosas han pasado. O sea que acá es en la acción preimplante es muy importante la acción de enfermería y sobre todo la obtención de información.
¿tá? ¿Por qué? Porque bueno, esa información se obtiene, se recaba, se guarda y se transmite. Y muchas veces evita, ¿tá? Que se cometan errores. Eso es una cosa fundamental. Y es fundamental en ese caso también la empatía que tenga enfermería con el paciente. Porque bueno, estas personas muchas veces vienen de instituciones, a veces vienen de la familia, pero muchas veces vienen de instituciones en donde la información que han recibido no es la adecuada o se la dijeron el día anterior y se volvieron a olvidar. ¿Por qué? Bueno, porque los trastornos de memoria en las personas grandes son muy importantes y eso hace que enfermería sea fundamental para repetir y redecir muchas veces las cosas, aunque a veces nos parece que es un poco tedioso. Eh, En los parámetros vitales, obviamente, el nivel de conciencia, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos los controles que hacemos habitualmente, yo voy a estar repitiendo cosas que ustedes me van a decir, bueno, pero eso sí lo hacemos todos los días. Sí, bueno, pero es que fundamentalmente lo que buscamos en esto es que estas cosas se sigan haciendo todos los días, porque a veces puede pasar que por alguna razón no se hiciera. Bueno, en este caso lo que nosotros buscamos es recalcar la importancia de hacer esto todos los días. Entonces no estamos hablando de perogrullo, no estamos diciendo cosas que ya sabemos, sino que estamos reafirmando cosas que sabemos que se hacen y que se hacen bien y que logran un adecuado resultado. Es muy importante evaluar la región del implante o bolsillo donde se va a realizar el implante, ver la higiene o si hay lesiones de piel. Muchas veces enfermería nos avisa, no, no, tiene lesiones en la rodilla, tiene lesiones en la piel. ¿Por qué? Bueno, porque el médico habitualmente cuando lo ve en la policlínica, a veces no lo revisa, a veces no pregunta, o cuando llega al procedimiento del implante, que pasó 3 meses después, el señor hizo una erisipela o tuvo un herpes zóster, ha pasado, y bueno, y eso hace que enfermería sea el primer aviso de que hay algo que está funcionando mal. Por lo tanto, es muy importante el trabajo ese. Obviamente, la vestimenta para bloc es fundamental, que el paciente sea preparado para ir a bloc. Este es básicamente un acto quirúrgico. Y que lleven la pulsera de identificación. Tema no menor. La doctora Gorrodi, cuando me planteó la charla esta para conversar con ustedes, me planteó que era muy importante el tema de las vías y el tema de la administración de los antibióticos. Un ítem que muchas veces nos genera a veces dificultades. La vía venosa periférica, obviamente nosotros tratamos de que se haga en el momento del implante, o sea, previo al implante, en el día de la internación, que sea en el brazo contralateral donde se va a realizar el procedimiento. Clásicamente se colocan los marcapasos en la región subclavicular izquierda, o sea que la vía venosa periférica debería de ir en el antebrazo derecho. Realizada un rato antes o en el momento de la internación. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a tener que hacer antibióticos profilácticos. Para eso ya hay protocolos establecidos, definidos a nivel médico, que dicen que cuándo se tienen que hacer, que los vamos a ver ahora rápidamente. Pero acá hay un hecho. Dice, bienvenosa en antebrazo contralateral al procedimiento, salvo indicación específica. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que algún paciente que llega a implantarse un marcapaso, a hacerse otro procedimiento, se le pida que se tenga las vías en los dos brazos o en el brazo homolateral donde se le va a hacer el procedimiento. Porque ya sabemos que eventualmente hay que hacerle una venografía o por alguna otra causa. ¿Ah? Si hay una indicación específica, se cumple con la indicación específica. Con respecto a la administración de los antibióticos, en los pacientes que proceden de su domicilio o de otras instituciones, como ser hogares de salud, en esos casos, y que se va a hacer un implante o un recambio, el antibiótico indicado habitualmente es la cefradina, que se hace 2 gramos y se hace en los 60 minutos previos a realizar el procedimiento. ¿Eso es para que el antibiótico tenga un plazo para que se diluya, se difunda y la vida media empiece a levantar en su curva, de manera que cuando nosotros hacemos la apertura de la piel, los tejidos están impregnados en antibiótico?
Ustedes me van a decir, bueno, siempre se cumple. Bueno, tratamos de que siempre se cumpla. Hay que entender que todas estas cosas son muy dinámicas. Hay que entender que muchas veces nosotros, estos pacientes no llegan en el momento que tienen que llegar, la disponibilidad a veces de tiempo, de posibilidades, de función, etcétera, etcétera, nos pueden llevar. El plazo de 60 minutos no es exactamente 60 minutos. Probablemente a los 30 minutos ya podamos estar con antibióticos circulando sin ningún problema. ¿Tá? Obviamente, si dejamos pasar 6 horas, el efecto ya no es lo mismo. Estos plazos se colocan o se hacen de manera, eh, digamos, no intuitiva, pero sí para tener un orden, mínimamente eso. Con respecto a la indicación de otros antibióticos, ¿qué puede pasar? Hay pacientes que por alguna razón deben requerir otro tipo de antibióticos, como la vancomicina. La vancomicina siempre es un antibiótico que debemos administrarlo en forma lenta, 2 horas antes, hay que administrarlo en 1 hora, diluido. Siempre hemos tenido, todos los que hemos pasado por los cuidados, sabemos que hay pacientes que hacen reacciones alérgicas o que, bueno, entonces eso depende también de cómo se administra. Si la vancomicina se administra en 5 minutos, obviamente se va a poner rojo, va a ser un problema y no vamos a poder realizar el procedimiento. Por lo tanto, estas cosas se hacen en forma ordenada. Quizás esa es la razón por la cual muchas veces los pacientes se enojan, porque nos dicen, bueno, me hacen venir a las 6 de la mañana y el procedimiento me lo hacen a las 9. Y sí, pero es que en esas 3 horas es que el paciente debe ser valorado por enfermería, vista su piel, ponerle el antibiótico, etcétera, que todas esas cosas, ¿va? Las personas a veces no las entienden. Bueno, ahí enfermería es muy importante en cuanto a transmitirle a la persona la tranquilidad de que lo que se está haciendo es lo correcto, ¿tá? Y de que se está buscando no solo su mejor confort, sino su mayor seguridad. ¿De acuerdo? Pequeño ítem, ¿tá? En caso de que existan dudas respecto al antibiótico a administrar, respecto a la vía a utilizar, siempre hay clínicos en el servicio. Por lo tanto, a los clínicos de servicio siempre se les puede preguntar, bueno, en este caso, a Juancito Rodríguez, que no lo puedo pinchar, que no le encuentro vena de este lado, ¿le puedo poner del otro lado? A Juancito Rodríguez, que no me queda claro si es vancomicina o micacina. Bueno, el médico tiene que siempre definir cuál es la situación. Digamos, eso es parte de nuestro servicio. Bueno, recién nombré la micacina, la misma también debe ser diluida en 30 minutos mínimo, ¿tá? Y seguro será ajustada según indicación médica en el mismo caso. Para otros pacientes que han sido evaluados por infectología por diferentes causas, pueden existir indicaciones específicas, o sea que la cefradina es lo que nosotros pensamos para todo paciente que viene de la casa, la vancomicina y la micacina en casos especiales que pueden aparecer, o también pueden haber pacientes que sean evaluados previamente por infectología y por determinadas causas deban requerir otros antibióticos o no deban requerir antibióticos. Siempre vamos a cumplir con la indicación médica. Y ante dudas, siempre vamos a fijarnos en Virazón, en el sistema informático, o vamos a preguntarle al clínico tratante. Hasta ahí venimos bien. Eso con respecto a los cuidados preimplantes. En sala de hemodinamia pasan otras cosas. Nosotros recibimos al paciente y lo trasladamos a sala de hemodinamia. En sala de hemodinamia se van a repetir cosas que se hicieron ya previamente. Se va a corroborar la identificación del paciente, se va a corroborar si es un caso de urgencia, en el caso de que sea una urgencia y que no está registrada en la coordinación, porque bueno, los enfermeros en sala de hemodinamia tienen una planilla de coordinación en donde van a aparecer todos los casos que se van a realizar en el día, llámese implantes de marcapasos, cateterismos, etcétera. Para evitar la confusión, ellos van a corroborar la identificación del paciente, el nombre, ¿tá? Y en el caso de que sea un paciente que no estaba en la coordinación, bueno, en ese caso se debería verificar con el médico que va a realizar el procedimiento. Aquí, paciente que viene de puerta, me van a preguntar, Tabaré,
este paciente, qué es lo que lo vas a hacer, por qué se lo vas a hacer, cómo se llama, dónde lo vistes, etcétera. ¿Por qué? Porque no aparece en la planilla de coordinación. Y eso es muy importante, o sea, la relación y la comunicación entre el personal y los médicos tratantes siempre también es un factor a tener muy en cuenta, que obviamente nosotros lo tenemos muy aceitado, porque bueno, venimos todos los días, pero para aquellas personas que de pronto lo ven de afuera, para nosotros es un aspecto sumamente importante. Es tan importante como darnos vuelta y saber que el compañero de trabajo, el enfermero, la nurse, el técnico, están sin nosotros tener necesidad de preguntar por ellos. Es decir, saber esa confianza es muy importante. También se va a verificar el nivel de conciencia, el estado hemodinámico y sobre todo para pacientes que eventualmente puedan proceder de otras áreas del sanatorio. ¿Por qué? Muchas veces los pacientes están internados en nuestra área, pero eventualmente puede estar en tercer piso, cuarto piso, quinto piso, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante la transmisión de la información a nivel de enfermería. Habitualmente esos pacientes son acompañados por un camillero, eventualmente por un médico y eventualmente por un enfermero. La novedad de enfermería siempre se debe transmitir en cada caso, para un lado y para el otro. Entonces, es muy importante eso que conversamos sobre el nivel de conciencia. Para todos los casos, tanto en el área nuestra como en otras áreas, es importante que el enfermero de sala, ¿tá?, haya verificado o haya preguntado que se le hayan hecho los antibióticos, porque, digamos, es decir, más allá de que no es el responsable último del procedimiento, es muy importante en su función. Las novedades de enfermería, si hubiesen existido alguna novedad importante, ¿tá?, u otras maniobras, ¿tá?, que hubiese el paciente requerido. Como por ejemplo, puse acá controles de glicemia específicos, si es un paciente diabético, bueno, si se le controló la glicemia, bueno, el enfermero que lo traslada, dice, bueno, le controlamos la glicemia, tenía tanto, etcétera. Es decir, todas esas cosas siempre son importantes transmitirlas y dejarlas registradas si eventualmente hubiera una posibilidad de complicación o alteración. Eso con respecto a la recepción del paciente. Respecto a la preparación de la sala, bueno, gracias. Eh, el personal de enfermería en sala tiene una serie de especies de checklist o de eh, evaluación de la sala que tiene que hacer. Entonces él va a controlar que el material esté de acuerdo, el material estéril que se va a utilizar esté de acuerdo al procedimiento que se va a realizar, o sea, las bandejas específicas, sean para marcapasos, para extracción de dispositivos, para hemodinamia o cualquier otro dispositivo. Que la vestimenta esté operativa, que haya vestimenta para el operador, es decir, trabajar en sala de hemodinamia es una sala básicamente quirúrgica, es decir, o de donde se realizan procedimientos invasivos, lo cual implica que nosotros no deberíamos de transcurrir dentro de la sala con la misma ropa que transcurrimos en otras áreas sanatoriales. Por lo tanto, cada vez que nosotros entramos a sala, venimos vestidos de paisano, nos cambiamos de ropa, nos ponemos equipo, sobre todo en las áreas específicamente donde se van a realizar los procedimientos. Hay áreas que pueden ser comunes, pero hay áreas que no son comunes. Las áreas comunes deben el personal transcurrir, ¿tá?, y circular en forma vestida adecuada. Gorros, zapatones, tapabocas, etcétera. Higiene de manos previa. Todas esas cosas que enfermería nos ha enseñado a lo largo de años para disminuir el riesgo de infecciones cruzadas. Obviamente, bueno, acá describo una serie de cosas que todos las sabemos, o sea, el material de asepsia, el material blanco, el material de punción, materiales de suturas específicos, las salas tienen todas las cosas que necesitamos para convertir un procedimiento que puede ser solo una punción de una vía, puede terminar convirtiéndose en una cirugía porque el material está, la disponibilidad está, los operadores están para que eso así suceda. O sea, son salas que tienen un funcionamiento híbrido, lo cual no es poca cosa.
y lo cual obviamente hace que al personal que trabaja en esa sala le da una característica especial porque tiene un conocimiento de lo que es la esterilidad y la circulación dentro de un área quirúrgica. Obviamente otras cosas como cables de estimulación, material quirúrgico complementarios. ¿Por qué? ¿Y por qué puse complementarios? Por caídas. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo se va a caer una pinza de una mesa? Sí, se cae una pinza de una mesa. Y si no hay una pinza para reponer en el momento, los tiempos que se pierden en ir al centro de materiales, traer una pinza, etcétera, etcétera, parece una cosa banal. Pero bueno, tenemos que tener siempre un backup del material. Acá puse algunas cosas como vías complementarias, material de rescate, dispositivo, material para extracción de urgencia eventual, vainas mecánicas y vainas de teflón. Una de las cosas que se realiza o que se puede realizar durante un procedimiento de un marcapasos es la extracción de un electrodo, porque, bueno, técnicamente no permite el procedimiento colocar uno nuevo o se rompió, en fin. Bueno, para eso hay una serie de materiales específicos y la cirugía, digamos, el procedimiento, que era un procedimiento de bajo riesgo, aumenta los riesgos. Obviamente, se requiere de anestesista, se requiere un stand-by quirúrgico, todas esas cosas cambian y pueden cambiar en cualquier momento. Habitualmente esas cosas se hacen de coordinación cuando tenemos que hacerlas, pero siempre está la eventualidad de que en un momento nosotros necesitemos de la ayuda de un cirujano, ¿tá? O de un médico hemodinamista, ¿tá? Para que este procedimiento, que era eventualmente sencillo de un implante de un electrodo, se convierta en otro tipo de procedimiento. Lo cual también hace que la enfermería, en ese caso, en el conocimiento de dónde está el material, de la disponibilidad que hay, hace que sea sumamente importante. ¿Cuáles son las verificaciones que tiene que hacer el personal de enfermería en una sala de hemodinámica? Tiene muchas tareas. Verificar que el electrocardiógrafo funcione, que el desfibrilador funcione, esté operativo, que los parches de estimulación de superficie sean los adecuados y sean compatibles. Uno dice, bueno, sí, está todos los días ahí, nadie lo movió así, bueno, pero todos los días cuando se llega hay que prenderlo y verificar que funcione. Y esa es una tarea que pasa desapercibida, pero obviamente es lo que da la seguridad para que ese dispositivo esté andando. Que existan marcapasos externos, las fuentes de traslado. En las fuentes de traslado, fundamental, los enfermeros tienen que verificar el nivel de las baterías, porque se le pone una batería y queda ahí, funciona, funciona, funciona. Bueno, hay que ver que todos los días esté al máximo o lo más que se pueda. Eso es muy importante también desde el punto de vista de enfermería. Eh, Electrodos de marcapaseo transitorio. En todas las áreas críticas tenemos, todos los conocemos, los electrodos Furman. Bueno, siempre hay que tener más de uno. ¿Por qué? Posibilidad de que se puede contaminar, posibilidad de que ya fue utilizado y su flexibilidad no es la adecuada. Siempre hay que tener más de uno. Eso parece que es algo sumamente sencillo, pero es muy importante verificar que haya más de uno. Respecto al material para la asistencia respiratoria mecánica. Bueno, estas áreas, como ya dijimos, son áreas críticas, entonces tenemos ventiladores, ¿tá? Los ventiladores, tenemos equipos de anestesia. Bueno, el personal de enfermería tiene que revisar siempre la función del ventilador, que esté el ambú, que estén las máscaras de diferentes ondas, los diferentes tamaños de sondas, las máscaras laringeas, que los laringoscopios tengan batería y que la batería funcione, ¿tá? Que tenga luz adecuada. Eso es muy importante, que haya más de una hoja de laringo, más de un tamaño. Los pacientes son todos diferentes. ¿Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer asistencia respiratoria mecánica en todos los pacientes? No. Eventualmente se hace excepcionalmente uno, ¿tá? O excepcionalmente requerimos de la colaboración del departamento de anestesia. Cuando es así, el departamento de anestesia viene con su personal, le da sus indicaciones y revisa todas las cosas, chequea para que todo esté bien. Pero independientemente de eso, nuestro servicio tiene que tener todas las cosas disponibles. ¿Por qué? Porque eventualmente puede surgir una urgencia. Y la diferencia está en el tiempo
siempre acá la diferencia es tiempo. La diferencia está en el tiempo que se inicia una reanimación o que nosotros nos damos cuenta que el paciente requiere de asistencia respiratoria. En ese caso, es fundamental que todo esté chequeado previamente. Obviamente, la aspiración de pared es fundamental, que enfermería siempre la chequee, en cualquier área. ¿Va? Si estamos en un área de reanimación, en un piso, de internación, llámese CTI, llámese intermedios, y si tenemos un aspirador portátil en el área de intermedios, también siempre es importante chequearlo, ver que eso funcione, porque la diferencia entre tener una vía aérea expedita o no es muy, muy importante para la salud y la evolución del paciente. Acá pusimos checklist del cardio de reanimación de acuerdo al protocolo de servicio. Eso obviamente no lo vamos a revisar acá, pero bueno, todas las drogas tienen que estar chequeadas, tienen que tener la fecha de vencimiento adecuada, tienen que tener la cantidad suficiente. Es decir, eso es revisarlo diariamente. ¿Es un trabajo tedioso para enfermería? Sí, es un trabajo tedioso para enfermería, porque bueno, parece una rutina, pero bueno, de la rutina del cumplimiento de estas rutinas y de la prestar atención a que aún siendo una rutina se debe hacer bien, es fundamental para la resolución de los casos y la buena evolución de los pacientes. ¿Cómo se prepara un paciente para un implante de un procedimiento? Básicamente, acá el paciente va a la mesa quirúrgica, se va a monitorizar. La monitorización es electrocardiográfica con parches de superficie, en donde se van a verificar los trazados en el monitor. Monitorización hemodinámica, presión arterial no invasiva o invasiva de acuerdo al procedimiento. Hay procedimientos en los cuales nosotros requerimos de monitorización invasiva de la presión arterial, sobre todo cuando tenemos que hacer extracciones de electrodos, porque eso genera mucha alteración hemodinámica. Es decir, en el momento de la extracción hay una tracción directa sobre el ventrículo derecho del paciente, lo cual genera una caída del gasto cardíaco y muchas veces en ese momento la presión arterial baja o tenemos grandes riesgos de ruptura del ventrículo derecho, lo cual también es muy importante tener una adecuada monitorización. La saturación de oxígeno periférico, la asistencia respiratoria con máscara, cánula o asistencia respiratoria mecánica en caso específico, medidas de contención en caso de necesidad. Como les dije hace un rato, muchos de estos pacientes son pacientes añosos, ¿tá? Que eventualmente pueden estar con alteraciones cognitivas, no comprender bien lo que se les va a hacer, muy repetitivos. Bueno, es muy importante también que los tengamos tranquilos y a veces tenemos que usar más medidas de contención, sin ser agresivos, obviamente, pero tratar de que no utilizar fármacos, porque bueno, la utilización de fármacos muchas veces en estos pacientes también genera después internaciones más prolongadas, porque su recuperación y su metabolismo no es el adecuado, y eso determina que un procedimiento que eventualmente se puede ir de alta en 6 horas requiera más tiempo de internación, lo cual a veces nos lleva a este tipo de medidas de contención, que a veces simplemente es el enfermero que lo conversa, le habla, y eso es suficiente para transmitirle tranquilidad, o a veces tenemos que sujetarle las manos. Asistencia al médico operador de acuerdo a evolución del procedimiento y finalizado el procedimiento, llámese implante, recambio o extracción, el traslado del paciente a la camilla de traslado y transmitir las novedades de enfermería. ¿Qué es eso? Bueno, enfermería cuando viene a recibir un paciente, pregunta, bueno, ¿cómo le fue? El enfermero de sala le va a decir, bueno, le fue bien, se hizo lo que estaba previsto, se le implantó un marcapaso, se le cambió el marcapaso, se le sacaron los electrodos, se le dejó una punción, tiene una vía en el brazo izquierdo, pasó bien el antibiótico. Es decir, todas las novedades que hubieran. Si hubiesen ocurrido fenómenos agresivos o otros, bueno, a decir, no, el paciente durante el procedimiento paró, hubo que reanimarlo, etcétera, etcétera. Bueno, la situación cambió. Todas las novedades de enfermería deben ser transmitidas. Eso es muy, muy importante, que la cadena de comunicación no se corte en ningún momento.
Control posoperatorio. Volvemos un poco a lo mismo. Esto es siempre repetición de las mismas cosas, pero nuestro trabajo durante años ha sido ese y gracias a eso es que estas cosas funcionan. Bueno, nuevamente cuando el paciente llega a sala hay que controlar los signos vitales. Bueno, ustedes dirán, bueno, un paciente que acaba de salir de sala de hemodinámica, que se le coló un marcapaso, hay que controlarlo si recién salió. Sí, recién salió. No es la primera vez que un paciente llega al piso y para o tiene una arritmia cardíaca que le genera una inestabilidad hemodinámica que, bueno, tiene un síncope, una pérdida de conocimiento. Bueno, muchas de esas cosas pasan. Entonces, enfermería ahí es fundamental en cuanto al control de los signos vitales, el estado de conciencia, ¿ah? Fundamentalmente esas cosas. Respecto al estado de curación, a la curación en sí misma, bueno, también enfermería va a mirar la curación que nosotros le hacemos en sala. El paciente sale habitualmente con una curación adhesiva y aquí un ítem que últimamente estamos tratando de que se mantenga, y es que esa curación, si permanece seca, o sea, no hay evidencia de sangrado, es decir, la curación está blanca, seca, vamos a mantener la misma por 48 horas. Eso es algo que estamos tratando de que se cumpla, porque bueno, hemos tenido, eh, digamos, la precaución de que con eso y la observación de que con eso tenemos mejor evolución en las heridas quirúrgicas. También tengo que recordarles algo, hace 15 días, un poquito, no mucho más, vi a un señor que le habían dicho que no se sacara la gasita y vino 15 días después a verme. Bueno. Hay que recordarles que en su domicilio las medidas de higiene se deben de mantener, los baños diarios, etcétera, etcétera. Eso vamos a conversarlo quizás en un momento más. Si no hay un sangrado significativo, se deja la curación. Se recomienda no utilizar compresivos, ¿tá? O sobrepeso sobre la curación sin previa consulta al médico operador. ¿Y esto por qué es? Durante muchos años, y lo utilicé muchas veces, le poníamos bolsas de arena, le apretábamos con un suero, los dejábamos estaqueados durante 48 horas al paciente sin mover el brazo. Bueno, todas esas cosas las pasamos. Algunas evolucionaron bien, otras mal. Hoy día, con un adecuado manejo de los tejidos, si no tenemos una evidencia de sangrado y los tejidos pudieran ser manejados en forma adecuada, habitualmente no tenemos grandes hematomas y no requieren de compresión extrínseca. La compresión extrínseca muchas veces lo que genera es dolor, es ansiedad en el paciente, es más molestias que beneficios. ¿Tá? En algunas circunstancias podemos decir, sí, a este señor póngale en una bolsa de arena, pero va a ser específicamente a ese señor o a esta señora. No necesariamente va a ser en todos los casos. Lo otro, respecto a esto, se recomienda no marcar con marcador en superficie de piel equimosis o hematomas. ¿Por qué? Eh, Muchas veces nos han llamado y nos han dicho, bueno, el paciente tiene un hematoma, tiene esto, tiene aquello, tiene inflamado, le duele el brazo. Sí, obviamente, tiene un procedimiento quirúrgico, muchas veces los dolores son articulares, no son de la zona del implante, pero bueno, pero como el procedimiento ocurrió allí, es lo que les va a doler. Nosotros levantamos la curación y vemos una equimosis, vemos un pequeño hematoma y en algunas circunstancias nos estamos tentados a remarcarlo. El remarque ese habitualmente lo que genera es más ansiedad que beneficio. ¿Por qué? Porque el hematoma o la equimosis se va a difundir y el paciente a los 3 días va a venir a la puerta de emergencia porque dice, mire, lo que tenía marcado acá lo tengo por debajo de la axila. Y eso es normal que suceda. Entonces, la recomendación es no marcar. Si nosotros vemos un paciente que obviamente ahí ya tenemos algunas características especiales, probablemente estuviera anticoagulado y hubiese sido un procedimiento de urgencia que no se pudo suspender la anticoagulación, o es un paciente muy añoso en que los tejidos son muy friables, bueno, le vamos a decir, sí, mire, usted tiene un hematoma o tiene una equimosis, como lo quieran, lo que estén viendo, y esto se va a difundir. ¿Tá? Lo que tiene que prestar atención
o ustedes lo que tienen que transmitirle al paciente es que eso es consecuencia del procedimiento, que si quieren nos pueden volver a consultar obviamente a los médicos respecto a eso, pero que no requiere que esa zona ni se coloque hielo, ni cremas, ni se apriete. ¿Está? ¿Entendido? Eso es fundamental en el posoperatorio. Y decirles que eventualmente esas cosas van a suceder. Y bueno, si tenemos más información, la vamos a administrar. Bueno, puede ser porque el anticoagulante previo, puede ser porque fue un procedimiento prolongado, porque tenía mucha friabilidad de los tejidos o era un paciente muy adelgazado. Entonces hay que transmitirle siempre la tranquilidad al paciente y que siempre puede consultar, pero que no tomar medidas como compresiones, cremas, alcoholes, cosas por el estilo. Las heridas de un implante de marcapaso, recambio de marcapaso, se curan, ¿tá? O se deben de curar como cualquier herida de niño chico. ¿Qué es eso? Agua y jabón todos los días, ¿tá? Y dejar que la herida se resuelva. Y eso fundamentalmente, ¿por qué? Tiene una razón que ustedes tienen que conocerla y saberla y transmitirla. Debajo de la piel hay un cuerpo extraño. El cuerpo extraño es un marcapaso que, si bien tiene una tecnología muy importante, se construye con la estructura para que sea lo menos agresivo en la zona. Se colocó en un área estéril, se tomaron todas las precauciones para que eso no se contamine, ¿tá? No deja de ser un cuerpo extraño y el organismo siempre va a reaccionar, ¿tá? Con un proceso inflamatorio frente a un implante de un cuerpo extraño, aunque ya haya tenido uno previo. Entonces, bueno, es muy importante transmitir esa información al paciente, porque eso les da tranquilidad, les da seguridad, evita reconsultas, evita traslados. Hay pacientes, nosotros hemos tenido pacientes que se les colocó un dispositivo, a la semana vinieron, en la avenida tuvieron un problema, terminaron en la puerta, 48 horas de internación, se fueron con otras cosas que no tenían que haberse ido. O sea, y esas cosas habladas y transmitidas en forma previa son muy importantes. Es muy importante que el médico transmita la seguridad de lo que está haciendo. Pero una de las primeras opiniones y una de las primeras cosas que va a escuchar un paciente es la voz del enfermero que estaba al lado. Entonces, es clave, es muy importante que ustedes tengan conceptos claros, ¿tá? De lo que van a decir y las cosas que van a decir, porque a veces es tan importante decir como no decir. En todos los pacientes, entonces, como última diapositiva, para terminar un poquito con esta charla que se fue un poco más larga de lo previsto, eh, yo les recomiendo siempre que no hagan esfuerzos mayores con el brazo donde se realizó el procedimiento. ¿Qué significa realizar esfuerzos mayores? No levantar una garrafa de 13 kilos y ir a tirarla al estadio, como les digo yo. No vayan a tirar garrafa al estadio. ¿Tá? O sea, el brazo lo tienen que mover. Nos ha pasado de personas que les hemos colocado marcapasos y vamos a los 3 días y están con el brazo así. Obviamente, 97 años, el brazo 48 horas quieto, cuando lo fueron a mover parece que se lo iban a arrancar, porque la articulación se pegó, el hombro es una articulación que es muy difícil de manejar. Si nosotros lo dejamos en un anciano de más de 90 años, más de 24 horas quieto, el hombro se va a pegar y cuando se despega va a doler y a partir de ahí todo ese dolor lo va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces, recomendamos no hacer esfuerzos, recomendamos no hacer este movimiento. Los viejitos, las personas mayores, habitualmente para levantarse hacen esto. ¿Tá? Ese movimiento hay que tratar de evitarlo. No levantar cosas pesadas. Sí, se puede arreglar el pelo, está todo bien, se puede lavar la cara, el brazo hay que moverlo. Si quiere tejer, que teja, si quiere hacer crochet, que haga crochet, pero no cosas pesadas. Eso por un lado. Y el último párrafo ahí, que estas personas habitualmente tienen mucha patología osteoarticular, que las rodillas, que la cintura, que el hombro, que el manguito rotador. Bueno, cada vez que los vamos a asistir,
Y esto hay que transmitirlo también a las personas que cuidan a estas personas, es que no hagan tracción sobre los brazos. Niños. Mira que yo tengo artritis. Bueno, habitualmente nosotros le pedimos a las personas, cuando los vamos a ayudar, muchas veces los agarramos del brazo. Bueno, en el caso de un implante, lo recomendable es no hacerlo. Lo recomendable es pedirle a la persona que lo ayude desde el tórax, levantándolo desde las axilas. De esa manera, nosotros evitamos la tracción sobre la zona del implante. Parece que no, pero es importante. ¿Por qué? Porque la tracción de la piel puede a veces generar que la piel se abra un poquito. Se abre 1 milímetro, 2 milímetros. Se fue a la casa con eso abierto, quedó evertido. Se tocó, no sabemos cómo están las uñas, no sabemos dónde tuvieron las manos antes de tocar la herida operatoria. Eso es muy frecuente en las personas. No nos lavamos las manos antes de tocarnos. Y eso, a los 15 días, la herida está un poquito roja. Bueno, ahí vemos, le ponemos un poquito de cefril, piloteamos un poco la cosa y por ahí pasa. Pero más de uno de esos, ¿tá? Estoy seguro que tengo uno que hace un mes, que lo tengo acá, muy complicado por esta situación, fue de una contaminación de su mano, ¿tá? ¿Qué tocó? Y bueno, y eso, como les dije hace un ratito, debajo de su piel hay un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño se contamina. El marcapaso no se infecta, no puede, pero sí se puede contaminar. Y hay bichitos que son muy graciosos. ¿Cuándo tengo que ir a la consulta? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Mañana puedo venir? No. El cuerpo extraño, que es el marcapaso, se contamina y hay gérmenes que son muy ávidos para algunos materiales, como tienen los electrodos, que son las siliconas, y bueno, tienen la posibilidad de crecer. O sea que con esta diapositiva, que creo que es la última recomendación que tengo para enfermería, me parece que sería fundamental transmitirlo. Eso digamos, es muy frecuente, aunque a ustedes les parezca que no, que en la consulta a los 15 días nosotros veamos pacientes que no se han movilizado o que les vemos hematomas o que les vemos que los han traccionado, sobre todo pacientes que están institucionalizados, es muy importante enseñarles cómo los deben de movilizar. Y bueno, como recomendaciones para enfermería, las que vimos y agradecerles obviamente siempre por el trabajo, porque como les dije previamente, muchas veces son la primera palabra que escucha el paciente y a veces son los primeros ojos que aparecen por ahí. Eso es todo. Buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta que pueda contestar? Sí, capaz que repasar, o sea, yo estoy respondiendo bastante en el medio, pero capaz que repasar los conceptos. Como por ejemplo. El tema de los antibióticos, Pues, cuando nos pasamos de los 60 minutos, por ejemplo, avisamos. y bueno, sí, y lo recomendable sería avisar. ¿Cuál es el problema, no? Nosotros, más de una vez, en situaciones de urgencia, hemos tenido que realizar antibióticos sobre la marcha. Porque, bueno, porque tenemos que comprender dos cosas. Lo primero, que esto es un protocolo que hay que tratar de cumplir. ¿Tá? Los protocolos se hacen para tratar de disminuir los riesgos y de disminuir las complicaciones. Ahora, estos servicios son dinámicos, ¿entiendes? Entonces, al ser un servicio dinámico, muchas veces no siempre se pueden cumplir con todas las etapas en tiempo y forma. Si enfermería, si el paciente tiene indicado llegar a las 6 de la mañana, llegó 8 menos cuarto, nosotros tenemos una hora sola para hacer el procedimiento, después hay una coordinación enorme, bueno, probablemente corramos algunas cosas al médico hemodinamista, como más de una vez le hemos dicho, vengo atrasado, y obviamente él tiene también sus tiempos, es decir, pero vamos a tratar de correr los tiempos para tratar de que siempre se cumplan. Si hay alguna dificultad, lo importante es, como dije hoy, es transmitir la información, que la vía de comunicación no se corte. No se pudo hacer el antibiótico, perfecto. ¿A qué hora se hizo? Se hizo a las 9, pasó todo. Gracias, amigo. ¿No? Pasó todo, perfecto.
Bueno, esperaremos media hora. Mientras preparamos la sala, se van cumpliendo. Trataremos de que el corte de piel sea lo más cercano a los 60 minutos posible. Se puede en la mayoría de los casos. ¿En alguna ocasión no se ha podido? Sí, en alguna ocasión no se ha podido. Pero bueno, es supeditado, como te decía, muchas veces a la dinámica a veces de los servicios y a la urgencia o a la necesidad. Un paciente que está en paro, que está parando, que está haciendo síncope, que necesita resolverlo, le vas a poner, es decir, todo paciente que le vas a colocar un electrodo endocavitario, un Furman porque tiene una bradicardia, tendrías que hacerle un antibiótico previo. ¿Ah? Porque lo vas a funcionar, le vas a meter un catéter dentro del electrodo. ¿Tú sabes cuál va a parar dentro de 60 minutos? No. Le vas a poner el Furman y le vas a hacer el antibiótico y lo vas a sacar. ¿Por qué? Porque es una situación de urgencia o de emergencia. Más de emergencia que de urgencia. Entonces, eventualmente hay cosas que se pueden modificar. Lo ideal es tratar de cumplir con los plazos. Una consulta te iba a decir, ¿es una última dosis que das o...? Los antibióticos, el antibiótico profiláctico es una dosis única. Sí, eso como incluso lo escribí por ahí al pasar Sí. en los pacientes que están internados en otras áreas, ¿tá? Pueden haber modificaciones al tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente ya tiene una patología previa, es de alto riesgo. Bueno, eventualmente en algunos pacientes nosotros dejamos específico que debe continuar. Si no es, si no es una dosis única, si no se hace el procedimiento y se le pone continuar o se le indica, se frica 6 horas o el antibiótico que sea. Pero eso va escrito ya en Virazón, como indicación posterior. Antibióticos ya previo que le ve el infectólogo. Si viene con fiebre a la sala, ¿se le puede hacer No. la intervención? No. No. Así que la fiebre... La oportunidad es clínica. Yo no me quise meter en lo que es la decisión clínica, porque me parecía que no era al espíritu de la jornada. Me parecía que el espíritu de la jornada era el control que tiene que hacer la enfermería, pero no, por eso no insistí mucho en algunas conductas clínicas que debe tomar el médico para determinar cosas como oportunidad y tratamientos posteriores, salvo las que dejé indicada en Virazón. ¿Alguna pregunta? Pero una de las citas que decían que el control de hielo anual sirvió ¿cuáles son las signos de alerta donde el familiar tiene que decir cuál es lo que está? Bien, mira, lo más importante ahí, como te dije, eran lesiones de piel. O sea que haya lesiones de piel. El mayor problema que hay en el sitio quirúrgico de un implante de marcapaso son los electrodos que se ponen previamente. Habitualmente nosotros tenemos la tendencia a colocar electrodos de superficie acá, acá y acá. ¿De acuerdo? La goma que queda de los electrodos queda pegada a la piel. Y nosotros para hacer el procedimiento tenemos que raspar, es decir, nosotros la asepsia se hace con cloricina jabonosa. ¿Y cloricina jabonosa para qué? ¿Para sacar los gérmenes de la piel? Sí, pero a su vez es para raspar y sacar todo ese pegote que dejan los electrodos. Pacientes que han estado internados en cuidados intermedios durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, tuvieron 14 electrodos pegados en el mismo lugar que nosotros vamos a ir a cortar y lo que quedó debajo de esa goma, ¿ah? No solo se debilitó, está contaminado, entonces tenemos que raspar la piel. Si la persona, cuando llega a sala, es decir, fue evaluada previamente, ustedes van a ver, muchas veces le ven a las personas pegotes de los 15 días después que se sacaron. Sí. Todas esas cosas, eventualmente son las que tenemos que prestarle atención. Si hubiera algo de eso, nos dicen, bueno, tiene esto, es un nuevo de higiene. Habitualmente, digamos, con lo que se hace, es higiene. Pero puede pasar que alguno pase desapercibido. ¿Por qué? Porque viene o muy abrigado, tiene frío, sacarse la camisa. Sucede. Dime. Dime. Sobre todo con el antibiótico. Muchas veces pasa que el paciente está coordinado a las 8, me preguntan desde enfermería de eso, está coordinado a las 8 y empieza a las 10. ¿Por qué? Porque el antibiótico
el antibiótico le va a dar una y a veces nosotros hablamos de hacemos Le hacemos un repito. al nombre del médico dentro de la sala por las horas que pasó bebiendo de antibiótico. Siempre se busca tener ese efecto del antibiótico dentro del procedimiento. Eso es cierto, también. No lo indiqué eso, pero puede suceder que si el paciente no, está citado para determinada hora y no se lo traslada en tiempo y forma, se demoran los procedimientos, etcétera, etcétera, igual la cobertura del antibiótico endovenoso es por varias horas. O sea, lo importante es lo deseable es tratar de no hacerlo en el momento, es que necesita un tiempo de circulación. Básicamente eso. Ahora, si yo vivo sola y tengo un barrizo y eso, ¿qué me aconsejas? ¿Que vaya sola de casa o...? Vas a tener que pedir ayuda. Si encontrás que no, ayuda. Bueno, Tenemos esta consulta de una paciente por las medidas de higiene que se llevan ellos a domicilio. Tengo una pregunta, si se compran en casa, si le pasan alcohol, como... en la casa, cuando vos implantes, Post implante. Sí. agua y jabón. Bien. Agua y No poner la jabón. herida que corre. Agua y jabón. Baño diario. Por eso siempre se quiere poner alcohol. Sí, que hagan la decisión del marcapaso de la Toalla limpia. toalla limpia, que no le haya usado Solo con cuerpo, eso. que sea único. Y bueno, eso sería lo posible, recomendable, deseable. Es decir, las medidas de higiene Sí. son medidas de higiene, creo que están fuera de discusión. Lo básico, la ducha es diaria, agua y jabón y una toalla limpia. No siempre se puede, porque bueno, a veces ¿Cuándo tiene que consultar previo a la fecha que tiene para la consulta? Porque tiene algún síntoma. Sí, eso la consulta previa muchas veces puede suceder o les pueden preguntar a ustedes ¿por qué tendría que venir? Bueno, tendría que venir si sobre la herida moja o hay sangre o, digamos, si hay algún corrimiento extraño, diferente, o la herida no está seca. Nada más, pero no hay otras razones. El tiempo, los 15 días, esos están bien establecidos, que es el mejor momento, ni antes ni después. Ya de hecho, el paciente se va con una fecha de control, una fecha indicada para el control. Y en cuanto a la escala de dolor, que el paciente te dice estoy dolorido, ¿cuánto es lo más tolerable? Lo primero que hay que hacer es ver si lo que le duele, la zona del marcapaso, le duele la articulación del hombro. 99 de 100 duele la articulación del hombro y una de 100 duele el marcapaso. Paracetamol es la medicación que habitualmente se utiliza, un anestésico menor, y lo que te generaría una consulta previa sería el impedimento de mover el brazo. Nada más. Bien. Ninguna otra cosa. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.